Albina asumió el rol de madre de la pequeña Tanya. A pesar de no tener un matrimonio con Alexander, el progenitor de la niña, vivieron un romance lleno de altibajos. No obstante, al descubrir su embarazo, Alexander reconoció su familia existente y su falta de interés en tener hijos con Albina. Por su parte, Albina comprendió que no ocupaba un lugar especial en su vida, por lo que decidieron separarse y darle la mejor vida posible a su hijo, así lo llevaron a cabo. Alge, reacia a ser madre soltera, programó una consulta médica para interrumpir su embarazo. Decidió mantenerlo en secreto, pero Nadezhda Lvovna lo descubrió por accidente. Al descubrir que su hija estaba embarazada, la convencí de seguir adelante con la gestación. «Mamá, estaré aquí para lo que necesites, tendré un remolque», dijo Albina. «Este niño no hará más que arruinar mi vida. Pero si decides deshacerte de él, podrías lamentarlo mucho. No culpes al niño por las dificultades de los padres. Los niños siempre traen felicidad. Criar a un hijo sin un esposo puede ser un desafío, pero no estás sola, me tienes a mí. Juntas lo superaremos», le dijo Alge. «Concede al bebé la posibilidad de venir al mundo» y Albina dio a luz en ese momento. Nadezhda Lvovna sentía un profundo amor por su nieta. «Madre, permítele quedarse contigo por ahora», sugirió Albina. Al regresar con su madre, la joven conoció al hombre de sus sueños. «¿No quieres que sepa que tienes un hijo?», suspiró Nadezhda. «Oh, qué coincidencia. Aquí estoy con un hombre tan fascinante, Gregory, un hombre encantador. Realmente deseo que nuestra relación prospere. Pronto hablaré sobre tu hija, ¿por qué ocultar a un niño? Sin duda, lo haré, pero más adelante. Permite que Grisa se acostumbre a mi presencia y así podrá enamorarse de mí, entonces le revelaré la verdad. Si lo hago de otra manera y descubre de inmediato mi secreto, se asustará y huirá con desconfianza. ¿Cómo te atreves a hablar así de tu propia hija? Si un hombre tiene miedo de ser padre, ¿realmente necesitas a ese hombre en tu vida? Mamá, por favor, no empieces. Te explicaré lo que significa criar al hijo de otra persona. No quiero revelarle a Grisa de inmediato que tengo un pasado complicado. Alge jamás causó daño a nadie. Sin embargo, debo confesar que eso no es del todo cierto. Tanya lo comprenderá más adelante. No me preocupa que Grisa no escape de mí, ya que no me molesta que tengas a Tanya contigo mientras esté viva. Aunque ame a mi nieta y quiera que viva, no me agrada la situación. ¿Cómo puedo oponerme a eso? ¿Cómo estás? No me agrado realmente. Agradezco tu gesto, mamá. Mañana por la noche te traeré esto. Albina se encontraba en un estado de felicidad junto a Tanya, inmersa en sus propias ocupaciones y ajena al descontento de su madre. Vivía en un apartamento pequeño, independiente de su madre, donde trabajaba y fantaseaba con una vida personal plena. A pesar de sus esfuerzos, la suerte no le sonreía en el amor, y estaba convencida de que su hija era la razón de su falta de éxito con los hombres. Insistía continuamente a su madre en la necesidad de una mujer con remolque, como si anhelara que algún día lograra convencerla de no interrumpir un posible embarazo. Expresaba que gracias a Tanya, nunca formaría una familia. Las palabras de su hija indignaron las esperanzas de su madre, quien le recordó que ya tenía una familia, ella y su hija. Además, manifestó su deseo de casarse. Con casi 2 décadas a cuestas, pronto nadie se molestará en prestarme atención, ya que solo te hice caso a ti. Estás fuera de tus cabales. Deja de soltar sandeces. ¿Lamentas haber traído al mundo a un niño? Me resulta desconocido. Albina susurró que desde que Tanka llegó, siente que su relación con los hombres se ha visto afectada cada vez que Alge conoce a alguien con quien busca algo serio. Optó por enviar a su hija a casa de su madre. Consideró que era lo mejor. No es imprescindible revelar de inmediato la existencia de un hijo al hombre, es preferible esperar a que la relación se consolide. Sin embargo, sin importar si el hombre acepta tener una hija o no, ella sigue desapareciendo de su vida.
En cada momento de la vida, Alge soltaba un grito estruendoso, similar al canto de una ballena belugue, lamentando su mala suerte con el destino desde hace meses. Tanya residía en compañía de su abuela Roman Albina, y Grigori estaba cobrando fuerza rápidamente. La mujer tenía grandes expectativas de recibir una propuesta de matrimonio en esta ocasión, y cuando finalmente llegó, Nadezhda le consultó a su hija sobre cómo le había pedido casarse. Tanya respondió emocionada: me casaré contigo de inmediato y te lo diré mientras tengo miedo de asustarme ahora, así que está bien. La joven expresó su felicidad por haber encontrado finalmente a un hombre serio en su vida, a pesar de haber tenido dudas en el pasado. Nadezhda dirigió su mirada hacia Alge y dejó escapar un suspiro. Como es natural para una madre, anhelaba la felicidad de su hija y ansiaba profundamente a Albina. Albina lamentó lo que habría sido para Tash, ya que quedó viuda a una edad temprana, cuando su esposo falleció. Todos sus pretendientes surgieron después de la muerte de su esposo, lo que la llevó a compararse involuntariamente con Andrei. Se dio cuenta de que nadie podría igualar a su amado esposo, quien seguía siendo su único amor. Por eso, la vida amorosa de Albina no tuvo éxito. Nadezhda se quedó perpleja ante la joven, una hermosa mujer que parecía estar en perfectas condiciones. ¿Qué le sucede? Albina compartió con su madre que Grigori le pidió matrimonio el día anterior al visitar a Taniuska después de trabajar. Explicó que Grisa ya no está al tanto del niño, lo que generó un conflicto. ¿Qué tipo de Grisa dijo que no estaba informado? Rechaza la idea de ser padre, argumentando que carece de habilidades parentales. Su madre sugiere que Taniuska permanezca contigo y ella la visite. En otras palabras, ¿optaste por mantener en secreto que tienes una hija? ¡Ay, qué dilema! Debo admitirlo. Sin embargo, afirmo que la pequeña reside con mi madre y continuará haciéndolo junto a Grisa y a mí. No se interpondrá en ello. La madre que visita de vez en cuando por 30 minutos y la madre que está siempre presente, las dos son queridas por mí. Sin embargo, siendo abuela y no madre, Alge te necesita, como si no comprendieras que los hombres pueden ir y venir, y un hijo es el tesoro más valioso en la vida de una mujer. Madre, cuando intentaste persuadirme para mantener el embarazo, prometiste apoyarme siempre. Por lo tanto, no me rechaces ahora que necesito tu ayuda. Madre, anhelo la dicha de la sencilla felicidad femenina. Deseo contraer matrimonio. Entonces, ¿qué alternativas tengo? Si mi pareja se opone a tener hijos, eso indica que no es el indicado. Si tu pareja te quiere de verdad, te aceptará a ti y a tu hijo. Pero si ahora siento la ausencia de Grisa, acabaré solo. Tanka crecerá y seguirá su propio camino, mientras yo envejezco y dejo de ser atractivo para nadie. No puedo arriesgarme a perder a Grisa, mi última oportunidad de encontrar la felicidad matrimonial. La edad no lo es todo, ¿verdad? Madre, te ruego que permitas a Tanya quedarse. Aún resido bajo tu techo y, en algún momento, revelaré a Gregory la existencia de mi hija. Sin embargo, es crucial que Tanya permanezca contigo, ya que no tengo un lugar a donde llevarla después de la ceremonia nupcial. Mi hogar será junto a Grisa. Él posee un piso de una sola habitación, así que para el bienestar del niño, sería más conveniente que Tanya se quedara contigo. La pequeña debería vivir con su madre en lugar de con su abuela, expresó Nadezhda Lvovna. Trata de dialogar con tu hija. Madre, si deseas nuestra felicidad, yo deseo que Gregory no sea de nona. Resulta curioso cómo alguien puede oponerse tan firmemente a los niños. Resulta curioso que Grigori y Albina haya empezado a apoyar. Siendo sinceros, yo tampoco había imaginado tener un hijo, no habría sido madre si no me hubieras convencido, ahora comprendo que Tanka es mi razón de ser. No deseo tener más hijos, por lo tanto, la actitud de Gregorio me resulta muy agradable. Sería aún peor si él anhelara tener una familia numerosa y me presionara para tener muchos hijos. Al menos háblame de ese Gregory tuyo. De lo contrario, me casaré con él y me casaré con él también. No lo he visto personalmente.
Quizás no solo se oponga a tener hijos, sino también a relacionarse con sus parientes cercanos. Claro que sí, mamá. Sin duda, te la presentaré. Pronto enviaremos una solicitud a Grisa para que conozca a Tanka y así puedas conocerla. Estoy seguro de que te encantará Grisa, pero primero déjame presentártela. El espíritu de Nadezhda Lvovna se encontraba agitado, Grigori ya no le resultaba atractivo en su ausencia, parecía un individuo enigmático. Por eso, la mujer experimentó profunda compasión por la pequeña Tanya, quien no era muy afectuosa. Mi madre necesitaba a Albina, se sentía dichosa, ella y Gregory finalmente le hicieron una propuesta, lo que implica que puedes comenzar a prepararte para la boda, como disfrutas vistiéndote, un vestido blanco y adorna tu dedo anular con un hermoso anillo. Hubo una discrepancia entre los futuros esposos sobre qué restaurante elegir, pero finalmente optaron por uno que les encantaba. El lugar destacaba por su exquisita gastronomía y su hermosa decoración. ¿Qué dices, Aletka? ¿Quieres ser mi esposa y celebrar juntos nuestra boda? Y es por eso que te animo a convocar a una gran cantidad de amigos para disfrutar de comida y bebida a mi cargo. En lo personal, no preciso de este puesto, solo deseo que firmemos de esta manera. Acabo de poner mi firma. Albina se mostró sorprendida. ¿Me dirás si cuentas con parientes adinerados? Alge se encontraba desconcertada al no comprender la razón por la cual Grigori había decidido invitar a una multitud de personas necesitadas a la boda. ¿Por qué invitar a mendigos que, en el mejor de los casos, nos ofrecerán algún servicio innecesario o una cantidad simbólica en un sobre, mientras disfrutan de comida y bebida a costa de un gasto mucho mayor? ¿Y qué hay de la boda de Grisa? Esta ocasión es tan especial que no podemos dejar de festejar. Claro que sí. Optamos por invertir esos fondos en una escapada, explorar un destino juntos, disfrutar, tener nuestra luna de miel y más. Grigori rodeó con sus brazos a Albina, quien mostraba señales de enojo. Está bien, quizás tengas razón, admitió ella con resignación. Pues, al parecer, los hombres siempre llevan la razón. Si deseas seguir a mi lado, deberás aceptar ser una esposa sumisa. Si decides aceptar este rol, me encargaré de hacerte la mujer más dichosa sobre la faz de la tierra, te lo aseguro. Albina asintió con cautela, aceptando las condiciones propuestas por su prometido. Al final del día, el compromiso matrimonial no es esencial, es algo prescindible. Albina reflexionó que lo crucial era que eventualmente se uniría en matrimonio y no permanecería como una mujer soltera con un lastre, una situación que le resultaba demasiado pesada. Es simplemente una necesidad. De alguna forma, será imposible revelarle a Grigori la verdad sobre Tanka en todo momento, ya que eventualmente saldrá a la luz y es poco probable que a Grisa le agrade descubrir que su esposa lo ha engañado durante tanto tiempo. Mientras Albina reflexionaba sobre la mejor manera de comunicarle a su futuro esposo acerca de su hija, una persona de Aliño mostraba interés en Asgach y el padre de la niña, Alexandre, quien al conocer a Albina llevaba años casado y había criado a su hija Verónica en su familia, su esposa e hijo, por el bien de Ali. Sasa no tenía intenciones de encontrarse con Albina, simplemente estaba de paso. El hombre se ausentó por un periodo debido a la salud de su esposa en el ámbito femenino, sin embargo, al enterarse de que su amante estaba esperando un hijo, optó por terminar la relación de inmediato. Ella, decidida a deshacerse de un embarazo no deseado, solicitó a Alexandra una suma de dinero para poder inscribirse en una clínica recomendada por una amiga. Él, dispuesto a pagar lo que fuera necesario para que su amante se sometiera a un aborto y desapareciera de su vida, le entregó el dinero con la certeza de que no volvería a ver a Alge. Si Nadezhda Lvovna no hubiera escuchado accidentalmente un fragmento de una conversación con su hija Thor, quien recomendó la clínica y al médico, habría decidido continuar con el embarazo. La madre ya sospechaba que su hija estaba embarazada al notar cambios en su dieta y malestar matutino. Ahora, sin dudas, sabía que Alge estaba esperando un bebé y lamentaba no haber podido evitar lo que consideraba una decisión precipitada. En cuanto a Albina, no aceptó de inmediato hacerse cargo del niño. Además, si no hubiera ocurrido una terrible tragedia en su familia hace poco más de un año, la única hija de Sasa, Verónica,
En ese instante, ocurrió una tragedia fatal en un campamento rural donde la niña había disfrutado de sus vacaciones de verano. La esposa de María, Sasa, quedó sumida en la desesperación y aún no lograba recuperarse por completo. La pérdida de su hija impactó profundamente a Alexander, quien se culpaba por no haberse llevado al señor Nika. Sin embargo, ¿cómo podía haber previsto semejante desgracia? ¿Hace mucho tiempo que tus padres decidieron comprar un boleto esta vez? Unos meses atrás, María entabló una conversación con su esposo sobre este tema. Desearía rescatar a una pequeña de un hogar de acogida. Mi salud ya no permitía concebir por mi cuenta y anhelaba ser madre de nuevo, pues sólo así hallaría la fuerza para seguir adelante sin ella. Para Alexandre, la vida le resultaba vacía y carente de sentido sin un niño. La idea de la adopción no le entusiasmaba en absoluto, a diferencia de su esposa, no se sentía preparado para criar a un niño que no fuera de su propia sangre. Aunque María ya no podía concebir, él, siendo un hombre sano, tenía la capacidad de ser padre nuevamente si así lo deseaba. Sin embargo, para lograrlo, necesitaba algo más. Dejar a su esposa por otra mujer era una opción para Alejandro, sin embargo, no podía hacerlo. A pesar de no ser perfecto, en esta situación consideró que sería demasiado cruel abandonar a su esposa. Aún guardaba sentimientos por ella. A pesar de que no era un amor apasionado, existían afectos cálidos. Durante años habían compartido su vida juntos y Masa había sido una buena esposa, una persona amable y brillante que no merecía ser traicionada por el hombre que siempre consideró su apoyo y confidente más cercano. En su relación con Alye, Sasa decidió ser fiel a su esposa y se sintió culpable por lo sucedido. Para compensar, se esforzó por ser un esposo ejemplar, dedicando cuidado y atención a Masa. A pesar de que Alye insistía en la adopción, Sasa no estaba de acuerdo y no quería herir los sentimientos de su esposa. Aunque le costó tiempo, le pidió a su esposa que se acostumbrara a la idea y que tuviera paciencia. Aunque intentó encontrar una manera de disuadirla, al final logró hacerlo. La casualidad jugó un papel importante en la vida de Alexandre, quien además de su trabajo principal, a veces se desempeñaba como conductor de taxi para poder hacer frente a la hipoteca de su casa. No desaprovechaba ninguna oportunidad de obtener ingresos adicionales. Un día, una mujer de unos 50 años y una joven que era muy parecida a su difunta hija Verónica se subieron a su vehículo. La chica era un fiel reflejo de su madre, con quien Alexandre también compartía grandes similitudes. Fue como un impacto eléctrico para él al ver a la niña, ya que tenían los mismos rasgos faciales, ojos, cabello e incluso una sonrisa similar a la de Nika. Sin embargo, ¿cómo era posible que fuera una completa desconocida para él? La pequeña se asemeja mucho a tu hija, o disculpa mi pregunta, mencionó Alexander girándose hacia la mujer. Te estaba buscando en el edificio de la escuela de música. Tu hija está estudiando música, ¿verdad? Sí, eres mi nieta, así es. Vaya, pareces tan joven. Estaba convencido de que eras la madre de esta encantadora jovencita. ¿Cuántos años tiene ella? 7. Exacto, has acertado. Agradezco tus amables palabras. Tania se encuentra inmersa en el estudio del piano. Es maravilloso ver cómo la vitalidad y juventud de una abuela tan enérgica como Sasa inspiran continuamente elogios hacia ella. Los padres de la niña están muy ocupados, no pueden llevarla a la escuela de música. Así se lo explicó Nadezhda de forma concisa a un desconocido. No tenía la intención de tener una nieta prodigiosa. Alexander se despidió al ver a Nadezhda y Tania salir del coche. Deseaba que la niña se convirtiera en una pianista famosa, sin duda alguna. El hombre recordaba claramente la dirección a la que había llevado a su abuela y nieta en varias ocasiones. Se llevó a Albina de allí y la llevó a casa. Esto no podía ser. Por casualidad, al notar un asombroso parecido, Alexander tuvo la sensación de que Tania era su propia hija. Recordó cómo años atrás, Sally lo había engañado al insinuar que haría algo malo con la madre de Elvia Ivy, una de sus amantes. A pesar de que nunca se cruzaron, sintió un impulso de presentarse ante ella,
pero se preguntó por qué debería hacerlo. Siendo un hombre casado, nunca consideró abandonar a su familia para vivir con Alka, a quien nunca amó. ¿Acaso alguna vez vio a la madre de su amante en una foto? Lamentó no tener una memoria tan nítida como para recordarlo. El hombre se esforzó al máximo por recordar y confirmar si la mujer en la foto era su hija, a pesar de su confianza. Para averiguar el estado civil de Albina a lo largo de los años, pudo hacerlo. Ahora que está casado, quizás la joven, llamada Tanya, tenga alguna pista. Si comparte el apellido de su madre, Albina, no le resultará complicado obtener la información que necesita. La niña encontró la escuela de música donde estudiaba bastante sencilla. El chismoso pronto descubrió que la pequeña Tanya Nikolaeva siempre es acompañada a clases por su abuela Nadezhda Lvovna. Aunque la madre de la niña, Albina, también es mencionada, ninguno de los profesores la ha visto. En cuanto al padre, en el certificado de nacimiento de Tanya aparece un guión con el patronímico correcto de Alexandrovna Alka, quien incluso tuvo un hijo. La similitud entre ellos es asombrosa. La menor de las hijas es como 2 gotas de agua, igual a la mayor. Es importante ser auténtico. El destino guiaba a Alexander hacia su hija, generando un plan en su mente. María, obsesionada con llevar al niño del orfanato a casa, no hacía más que hablar del tema. Para aliviar su melancolía, Sasa le propuso visitar el orfanato y conocer a los niños. Sabía que debían tomar una decisión pronto y comunicársela a su esposa. Masa se verá obligada a confrontar una realidad del pasado. Años atrás, tuvo un romance del que nació una hija. María quedará impactada al enterarse, pero al ver a una joven tan parecida a Nika, seguramente encontrará en su corazón la capacidad de perdonar. Alexander ya ha capturado con su cámara a Tanya saliendo de la escuela de música en varias ocasiones. Conociendo los horarios de la niña, se aseguró de estar en el lugar adecuado en el momento preciso para fotografiar a la menor en el bosque. Así que decidió tomar prestada una cámara de alta gama. Las fotografías resultaron impresionantes. Con una calidad excepcional, Sasa aguardaba el momento oportuno para revelarlos a su esposa. Sin embargo, le faltaba la valentía necesaria, pues al mencionar a Tanya, tendría que confesarle su traición. A pesar de ello, el hombre tenía un plan meticulosamente elaborado en su mente: demostrar su paternidad para obtener el permiso de entablar comunicación con la niña, presentarla a su esposa y, finalmente, lograr que Tanya se uniera a su familia. Aunque Sasa desconocía cómo llevar a cabo este plan, confiaba plenamente en el apoyo de María. La problemática de la adopción se resolverá sin intervención. ¿Por qué acoger al hijo de otro si Tanya es tu propia sangre? Además, eres como 2 gotas de agua con Verónica. ¿No es cierto que Grisa no es tacaño, como sugirió la íntima amiga de Natalie, Albina? Ella reveló que la boda no será celebrada. Un grupo de amigos se encontró un soleado domingo en un parque cercano a la residencia de Natasa. Decidieron dar un paseo tranquilo para compartir una noticia importante y tener una conversación sincera. Albina había estado ausente últimamente, dedicando todo su tiempo libre a algo misterioso. Grigori y Natalie formaban parte de una familia donde los pequeños crecían rápidamente, alcanzando apenas 1 año de vida. ¿Por qué de repente se tornó avariciosa? Alge salió en defensa de su prometido, proponiendo invertir en la luna de miel. ¡Qué idea tan romántica! Sugirió escapar a un destino cálido, disfrutar del sol junto al mar, brindar con vino y entregarse mutuamente a la pasión. Amiga, hermosa hija. Llévate a Tanya contigo. ¿Te sorprende? ¿Acaso tienes otra hija? De ninguna manera. Estás completamente desquiciado. Deberíamos disfrutar de una escapada romántica. Echamos de menos a Tanka. Y, por si fuera poco, aún no le he contado a Grisa sobre mi hija. Estás completamente desquiciado, ya que sigues ocultando a tu hijo de tu futuro esposo. Me temo que Natasa Grisa me advirtió que no quiere tener hijos y que solo aceptó casarse conmigo porque le aseguré que no tendríamos descendencia, ¿verdad? Respecto a Tanya, debí haberlo comunicado de inmediato,
dialogar en lugar de esconderme, y ahora no sé cómo darle esta noticia. Por supuesto, no sé qué hacer. Cuando me case con Grisa, Tanya vivirá con su madre, pero de todas formas tendremos que enfrentar la realidad. ¿Qué sucederá si Grisa no le cae bien? Eres tan peculiar, Alka. El crecimiento de tu hija parece causarte vergüenza, lo cual me parece lamentable. En estos tiempos, encontrar a un hombre decente es una suerte, y por suerte, tuve la fortuna de conocer a uno. Es un individuo excepcional. No quiero que Tanya arruine la relación, así que te aconsejo que la presente a su amiga Albina. Esta última, de repente, mencionó de forma brusca el orfanato, mientras miraba a Natalie, dejando a todos confundidos sobre si estaba bromeando o hablando en serio. Estás haciendo una broma, sin embargo, me resulta incomprensible tu necesidad de tener una hija si sientes vergüenza de ella y la mantienes oculta de su futuro esposo. Mis palabras surgen en mi mente de forma espontánea. En cuanto al orfanato, ¿por qué tuviste un hijo si no lo necesitas? Ella dio a luz porque mi madre me persuadió, ahora Tanya, mientras tratas de ordenar tu vida personal. Nunca me di cuenta. Sí, por instinto, deseo casarme, exclamó Albina, razonando con fluidez. Llevas años casado, todo es color de rosa, ¿no comprendes la soledad y la falta de alguien en quien confiar? El individuo junto a él es quien es gracias a la influencia de Tanya. Qué torpe eres, Alcaprim. Aquí hay un niño y tu mala suerte es que seas pariente. Estás separándote de tu propia esencia infantil. No lo consideraste, eres una tonta, le espetó Albina, quien perdió el control, a su amiga, fue en ese momento cuando te volviste tan recta. Acudí a un centro médico y a un especialista para interrumpir el embarazo, pero solo resultó en un alivio de la migraña a uno saludable. Simplemente lo abandoné, luego pregunté si conocía a un buen profesional para deshacerme del bebé y al mismo tiempo. No lo hice. Aunque te indiqué a quién acudir para tratar tu infertilidad, no te mencioné como opción para un aborto. Sin embargo, no te dejaste convencer, eres un adulto capaz de tomar decisiones por ti mismo, y lo sabes, Ali. Estás realmente decidido. Si solo te preocupas por ti mismo y muestras desdén e indiferencia hacia tu propia hija, te quedarás solo con tu remolque. Ya es hora de aceptar que puedo vivir con mi esposo sin depender de ti. Es mejor asegurarse de que él gane. No participo en tus fiestas. De hecho, me ha molestado en más de una ocasión. Agradezco que hayas rechazado la invitación, ya que lo que se decía no era verdad. Sin embargo, la mujer, enfadada con su amiga, decidió inventar una mentira para herirla, sabiendo lo importante que es Igor para ella y lo sólida que es su familia. Por supuesto, Al ya ha estado presente desde hace mucho tiempo. Sentía envidia de mi amiga, aunque ella lo disimuló con destreza. Ahora, las máscaras cayeron y revelaron su auténtica esencia. Me tomó por sorpresa. Nunca imaginé eso de ti, le expresé. No hace falta que contestes. Simplemente olvida que éramos amigas, añadí mientras Natasha se alejaba velozmente hacia la salida del parque. Me has herido, era imprescindible para ti. Exclamó Albina con furia, mientras seguía observando al individuo con envidia. De repente, escuchó una voz dulce y juvenil, proveniente de una mujer que paseaba con una niña pequeña y un bebé, recordándole a una malvada hechicera de un cuento animado que habían visto el día anterior. Apuntó con su dedo a Albina, quien se retorcía de furia. Katenka no puede expresarse de esa manera en voz baja. Y no se puede señalar de esa forma a la hija, lo que provocó en Alye un intenso sentimiento de odio una vez más. La niña que la comparó con una bruja de una película absurda apenas pudo contenerse para no ser descortés con la madre de la niña. Sin embargo, logró recuperarse y se apresuró hacia la salida, convencida de que Grigori era completamente inadecuado. Justo cuando mencionó que no deseaba tener hijos, solo sus problemas y su vida. La cuestión principal radica en que Tanya María se encontró con la imagen de Tanya y no pudo contener las lágrimas al ver el parecido con nuestra querida Nika Mash. Pido perdón por mi deshonestidad, reconozco mi error.
Sin embargo, te aseguro que Albina fue la única mujer con la que te fui infiel. Me siento verdaderamente arrepentido. Esa es la razón por la que, sin embargo, al darme cuenta de que tengo una hija, pienso que quizás todo esto estaba predestinado a ocurrir. María, al ver a tu esposo con lágrimas en los ojos, ¿deseas adoptar a un niño? Comprendo tu situación, pero, ¿y yo? No tengo idea de qué tipo de hijo sería. ¿Quiénes fueron tus padres? ¿Qué legado familiar debemos considerar? Existe un peligro latente en esta situación. La niña que ves ante ti es mi propia hija, un reflejo casi idéntico de nuestra amada Verónica Mash. Durante mucho tiempo desconocí su existencia, hasta que el azar decidió cruzar nuestros caminos, aunque no de la manera que esperaba. No puedo reclamarla como propia, pues tiene una madre, aunque al parecer no es así. La abuela necesita a la niña todo el tiempo. Creo que una vez que demuestre ser el padre, podríamos considerar llevarnos a Tanya. ¿Qué te parece esa idea? La esposa negó con la cabeza. Me sorprende que me hayas confesado que me engañaste, no estoy segura de lo que quiero. Permanezco a tu lado tras el descubrimiento de Masenka. Mi amado Alexander se arrodilló ante su esposa, que estaba sentada en el sofá, y con delicadeza tomó sus manos. Perdóname, tropecé y comprendí, pero observa lo que sucedió desde el otro punto de vista, Nika. Por supuesto, nadie lo hará. Únete a nosotros y sustituye. Siempre la recordaremos con cariño y afecto, pero Tanyusa es tu hermana de sangre, comparten rasgos sorprendentemente similares. Estoy convencida de que serías una madre excepcional para una niña, brindándole amor incondicional como si fuera tu propia hija. Tómate tu tiempo para considerarlo, contestó María después de reflexionar por un instante. Por supuesto. Claro que comprendo que te resulte complicado asimilar esta situación en este momento y que requieras de tiempo. Si ella no es tu hija, no pueden existir tales casualidades. Aunque observes las semejanzas, aclararé todo por completo en un futuro cercano. Sin embargo, no tengo ninguna duda de que ella no es mi hija en absoluto. Ante la necesidad de confirmar oficialmente la paternidad y de conocer a una chica que desconoce mi existencia, Alexander ha decidido que es momento de actuar, es algo que necesita hacer. Saliendo de la oscuridad y reclamando la custodia de su hija, buscó con detenimiento en el antiguo cuaderno hasta hallar el contacto de Albina, sintiendo una gran alegría por su logro. La tradición de no almacenar todos los números de interés únicamente en el móvil, sino también apuntarlos en un cuaderno por si acaso, surgió en él después de que su teléfono se mojara mientras pescaba y perdiera varios contactos importantes. A lo largo del tiempo, es posible que los números de teléfono de antiguas amistades cambien, pero en este caso, el hombre tenía la alternativa de visitar la escuela de música donde la chica estudiaba. Además, entre los contactos se encontraban los de la madre de su amigo cercano y de Ira, la esposa de este amigo y profesora en dicho colegio. Ira es una mujer muy amable y extrovertida. Después de haber colaborado previamente para obtener un IP para una niña, ahora ella está lista para brindar su ayuda nuevamente. Sin embargo, esta vez, la asistencia de Ira no fue requerida de inmediato, ya que al marcar el número de Albina, una voz familiar resonó en el teléfono. «Hola Alye, ¿no me reconoces?». La mujer, con asombro en su voz, inquirió a Sasa tras reflexionar por un momento. Expresó su alegría por haber descubierto la verdadera esencia de Sasa. ¿Qué te llevó de pronto a recordarme? Es imperativo que nos reunamos y entablemos una conversación. ¿Qué acciones deberíamos emprender tú y yo? ¿Quizás dialogar? No hay tema de conversación, pero si quieres hablar de nuestra hija, adelante. No importa cómo te enteraste de su existencia, pero si te interesa, puedo contarte más cuando nos encontremos. Dime cuándo y dónde debo ir, no estoy seguro si necesitamos encontrarnos y en general no tengo tiempo. Me voy a casar y estoy ocupado preparando la boda. Albina, con orgullo, mencionó que su ex amante debe saber que ella sigue recibiendo atención masculina. Si nos encontramos, iré directamente a ti en tu casa y le diré a Tanyusa que soy su padre. No olvides recordar cuánto deseaba su nacimiento y cómo pagaste para deshacerte de ella sin rodeos.
Tú tampoco tenías muchas ganas de dar a luz y fuiste tú misma quien pidió pagar los servicios del médico. No estoy buscando conflicto en este momento, es necesario que tengamos una conversación. De acuerdo, Alge accedió de mala gana. Ven hoy te esperaré en el acogedor Café Quiet Harbor. Este lugar nos trae recuerdos a ambos. Albina reflexionó después de hablar con su antiguo amante, ¿qué querrá? Quizás se haya enterado de su hija y desee contactarla, o tal vez se haya divorciado de su esposa y busque un encuentro. Está bien, aguardemos hasta la noche. Es positivo que Grisa haya partido a laborar por unos días, así evitaremos tener que idear algo. Después de darse cuenta de la traición prolongada de su esposo, María necesitó tiempo para recuperarse emocionalmente antes de explicar por qué no estaba en casa por las noches. Su primer impulso fue separarse, un deseo que había estado madurando en su interior durante mucho tiempo. A lo largo de su vida, Alexander había sido un buen esposo para Masa y un padre excepcional para su fallecida hija. Juntos formaban una familia cálida y acogedora. Aunque Sasa afirmaba que esa traición era la única, María no podía olvidar ese oscuro capítulo de su vida, especialmente porque en ese momento también enfrentaba graves problemas de salud en el área femenina. Él estuvo allí para brindarle apoyo, y ella comenzó a sentirse como si hubiera caído en una posición de inferioridad. Experimentó un gran sufrimiento, derramó muchas lágrimas y estuvo al borde de la desesperación. Fue en ese momento cuando Albina apareció en la vida de su esposo, tal vez contribuyendo en parte a la situación. María no sintió la necesidad de alejar a su esposo, quien realmente deseaba ayudarla a enfrentar sus preocupaciones. Aunque lo sucedido ya es parte del pasado y no puede ser cambiado, lo importante es aceptarlo y seguir adelante. Lo fundamental es que su esposo ha estado a su lado a lo largo de los años, en los momentos felices y en los tristes. María sentía un profundo amor por Alejandro. Debido a eso, decidió perdonarlo. Su esposo se arrepintió sinceramente y ahora contemplaba la fotografía de la pequeña Taniusa durante un largo rato, sintiendo un fuerte deseo de conocer a esa niña, la hija mestiza de María, como alguien cercano. Era lamentable que las hermanas no se hubieran conocido. Cuando Nika estaba viva, las hijas anhelaban tener una hermana o un hermano, y Masa, ahora María, no podía cumplir ese deseo. No comprendía la sugerencia de su esposo de acercarse a la niña que no era de su sangre, ya que consideraba cruel separarla de su madre biológica, pues nadie podía reemplazar ese vínculo. Aunque su esposo afirmaba estar comprometido con Tanya. Albina trabaja arduamente y dedica poco tiempo a su hija, pero esto no implica que no la ame. María anhelaba poder conversar ocasionalmente con Tanya, en caso de que Alexander lograra comunicarse con ella. Quizás pueda llevar a la niña de paseo los fines de semana de vez en cuando, e incluso podrían irse de vacaciones juntos si a Albina no le molesta el código en Canty Harbor Face. Saludos, Alge. ¿Cuántos años han pasado desde que te pedí té y tu pastel preferido, sin obtener satisfacción alguna? Contestó Albina mientras se acomodaba. Hace tiempo que no pruebo estos pasteles en la mesa. Estoy cuidando mi aspecto siguiendo tu ejemplo, ya que te veo radiante. Has experimentado una transformación increíble, tu respeto ha evolucionado, por lo tanto, necesitaba decírtelo de inmediato. No albergo grandes esperanzas, ya que tengo un compromiso y estoy enamorada. Albina expresó su deseo de retomar la relación con su ex, pero Sasa la tranquilizó diciendo que sigue casada y no tiene intenciones de engañar. Mi esposa ansiaba conversar más acerca de nuestra hija. El caballero compartió con Albina el encuentro fortuito que tuvo con Tanya y su abuela en su taxi, deduciendo que la niña le resultaba familiar. Hace poco más de un año, Alge mencionó la tragedia que afectó a su familia con un tono distante. Ahora, ¿piensas que Tanya te sustituirá a ti y a tu esposa, Verónica? Antes de todo, debo aclarar la cuestión de la paternidad. Espero que no te entrometas en este asunto. ¿Acaso puedes negar que Tanya es mi hija? No tiene sentido ocultar la verdad evidente. Por supuesto que es tu descendiente, por lo tanto, deseo encontrarme con mi hija. Anhelo que reconozca a su progenitor estadounidense y que sepa quién fue.
Una sonrisa se dibujó en el rostro de Alye. Capturó una imagen de un joven totalmente zurdo vistiendo un traje de aviador y afirmó que se trataba de ella. Padre, ¿qué otras palabras podría dirigir al niño? Es preferible que conserve la idea de que su padre era piloto en lugar de enterarse de su verdadera naturaleza deshonesta. En ese caso, me veré obligado a regresar a la vida. Alejandro dejó escapar un suspiro. Claro que no podía expresar ninguna objeción hacia Albina, la responsabilidad recaía en ella. Mi propia hija no fue testigo de nada. ¿Y qué depara el futuro? ¿Cómo se resolverá la situación? ¿Paternidad? Ya expresé mi deseo de encontrarme con mi hija. Si tu primogénito aún estuviera entre nosotros, ni siquiera lo considerarías, reprochó Albina con un tono de voz cargado de resentimiento. No puedo afirmar eso. Tenía la certeza de que te deshiciste del niño, recuerdo que expresaste tu deseo de no ser madre soltera. Ya me contaste que tenías una cita médica programada, quizás me entere antes de que mi hija crezca. Además, me gustaría contactar con ella, al menos antes de que Koube hiciera una mueca, Albina expresó. Mientras tanto, un remolino de pensamientos cruzaba su mente, quizás sería beneficioso que Alexander apareciera. Desea establecer contacto con su hija y, en caso de que Nadezhda Lvovna ya no pueda encargarse de la niña, quién sabe, al fin y al cabo no es joven, la niña podrá sobrevivir. Dentro de la familia de su propio padre, quizás Grisa no tenga que reconocer a su hija. Sin embargo, si el sol y la luna no cooperan, ¿cuándo podré finalmente encontrarme con Taniusa? La prioridad era establecer la paternidad, pero este proceso llevará su tiempo. Estoy ansioso por conocer a mi hija. Ahora debo reflexionar sobre cómo y cuándo organizar este encuentro. Es crucial que el niño esté debidamente preparado para tan emocionante ocasión. Tengo que comunicarle esto a mamá, así que la llamaré. Está bien, aguardaré para acompañarte de regreso a casa, no hace falta que te preocupes. Mi residencia actual se encuentra en las cercanías. Ya no comparto hogar con mi madre, por supuesto, respondió Albina con firmeza. Desde hace tiempo, soy una mujer adulta e independiente, y pronto me uniré en matrimonio con un hombre excepcional, un auténtico caballero. Me alegra enormemente por ti y por Tanya, quien ahora reside contigo y tu madre. Todas estas son solo curiosidades, ¿verdad? Y descríbeme a tu futuro esposo. Ojalá no esté considerando la idea de ser adoptado. Mira, Sash, lo deseas. Después de tanto tiempo sin noticias tuyas, de repente apareces de la nada y me estás interrogando. Sí, simplemente intento comprender por qué, Tanya. Habita con su abuela para dejar las cosas claras, aguardaba la llamada. Albina se levantó de golpe de la mesa de pastel. Puedes solicitarlo por ti mismo de forma inmediata. Y el hecho de que Jude se dé cuenta de que en algún momento te encontré a Touli es un asunto mío. Grisa Alexander disfrutó de un momento en el café, finalizando su té y reflexionando sobre la peculiar conexión entre Albina y su hija. Según Albina, no experimentaba ni amor ni afecto hacia Taniusa, como si no fuera su propia hija, sino una completa desconocida. Sin embargo, la valentía de su prometido y su extraña reacción ante el código ardiente le desconcertaron. Sin embargo, parece que Albina no necesita realmente una hija. Para él será una gran ventaja. Al regresar a su hogar, Albina reflexionó de nuevo sobre la charla con Alejandro. Fue totalmente inesperada, pero ya no le parecía un suceso desagradable. La boda con Gregorio estaba a la vuelta de la esquina y nunca había encontrado la valentía para confesarle a su prometido que tenía una hija. Estaba exhausta de escuchar las quejas de su madre, quien no comprendía por qué Albina seguía adelante. Decidió retrasar la crucial charla. Nadezhda Lvovna no simpatizaba con Grigori. A pesar de no haber tenido oportunidad de conversar, Albina los presentó brevemente. Todo esto surgió a raíz de la invitación de Grigori para cenar y estrechar lazos con Alye. Esta declinó, y su madre comprendió la razón: si un pretendiente visita a su futura suegra, Alye se topará con Tanya sin falta. Comprendes que tu falta de palabras solo agrava la situación.
La madre se limitaba a sostenerse la cabeza, incapaz de comprender a su propia hija, convencida de que estaba logrando algo significativo. Cometer el error de unirse en matrimonio con un hombre que desde el principio rechaza la idea de tener hijos antes de firmar el contrato nupcial, no era tanto que Nadezhda anhelara una ceremonia nupcial ostentosa para su hija, sino que esperaba al menos poder invitar a sus seres queridos para celebrar en un ambiente íntimo y acogedor. Mientras Grigori tenía una opinión contraria, Albina se vio obligada a ceder a sus deseos, ya que ansiaba casarse lo más pronto posible, siempre recordando a su difunto esposo. Nadezhda consideraba importante tener en cuenta las opiniones y deseos de cada uno. Así es como debe ser en la dinámica familiar, cuando una persona demanda constantemente algo de otra y la presiona para que siga su propio camino, se logra la armonía y la felicidad en el hogar. A pesar de intentar convencer a Albina de esto, ella estaba completamente enceguecida por su amor hacia Gregory y su obsesión por casarse lo antes posible. Incluso llegó al extremo de decirle a su madre que estaba dispuesta a unirse al ejército para no sentirse sola. Albina estaba dispuesta a sacrificarlo todo por su hija. Ahora, con la aparición del padre de Taniusa, quien anhelaba contactar con la niña, Albina decidió que ella. María, llena de emoción, le preguntó a su esposo cómo había ido el encuentro al regresar. Él respondió que había ido incluso mejor de lo que esperaba. María expresó su sorpresa al notar que Albina no parecía necesitar una hija en absoluto. No tengo certeza, pero me inclino a pensar que Tanya reside con su abuela debido a que Alka está ocupada reorganizando su vida personal. Es probable que pronto se case y tengo la corazonada de que quizás esté ocultando a su hijo de su futuro esposo o que él no esté de acuerdo con la niña. Sin embargo, confío en que Alje resolverá la situación. No ha obstaculizado mi comunicación con su hija, se comprometió a conversar con su madre en un futuro próximo. Tanya coincidió con su esposo acerca de la peculiar circunstancia en la que Masa, una mujer, encontraba complicado comprender que una madre pudiera no necesitar a su propio hijo. Claro está, existen madres angustiadas que parecen no preocuparse por sus hijos, llegando incluso a abandonarlos. En la sala de partos, suelen encontrarse individuos con tendencias antisociales. Albina no parece encajar en ese perfil de personas que asisten en la reproducción de caballos, pero al menos no albergaba expectativas al respecto. Sentía una conexión especial con una chica que recordaba a su amada Kusamaria, y ya empezaba a sentir afecto por Tanya, comprendiendo que esta nueva amistad no sustituiría a la anterior. Hija mía, sin embargo, mi espíritu se sintió aliviado al saber que Nika tenía una hermana menor. Esto significaba que la mujer ya no guardaba rencor hacia su esposo por su larga traición. El padre exclamó, Nadezhda Lvovna, cuando su hija le contó sobre su encuentro con Alexander. Esto indicaba que él la había encontrado y quería comunicarse con Tanka, por lo que no lo molestaría. Después de años de ausencia y desinterés por el niño, de repente apareció de la nada con la osadía de exigir algo. Sin embargo, tú, mamá, accediste tan fácilmente. ¿Qué pasa? Además, los niños siguen siendo una alegría. Cuidar de mi alimentación, vestimenta y calzado no es económico, pero es necesario y conlleva costos significativos. Destino casi la mitad de mi salario a Tanka, me privo de muchas cosas, aunque podría mimarme como algunas personas. Mis amistades recurren a tratamientos estéticos y lucen radiantes, como si tuvieran 20 años. ¿Qué otros tratamientos te gustaría probar? Solo tienes años, no te preocupes demasiado. Alje Taniusa es mi compañera constante en casa. No pido dinero para cuidarla, la alimentación de mi nieta no me preocupa. Sin embargo, me encargo de su vestimenta y cuando tuve que adquirirle un teléfono, no mencioné cuánto invertí en su uniforme escolar. En la oficina, Alje expresó con sorpresa, ¿no te da vergüenza decir eso? Deberías ir y descubrir quién es realmente. Ni siquiera me importaría si Tanka decide vivir con él. ¿De qué estabas hablando? Nadezhda se estremeció al escuchar las palabras que pronunciaste sobre Tanya, como si no estuviéramos hablando de un niño. Por favor, mamá, no te pases.
Este hombre es prácticamente un desconocido para Tanya y estás considerando entregarle al niño sin siquiera pensarlo. No te atrevas a hacer algo así. No puedes impedírmelo, te lo prohíbo. Esta niña es mía y debo velar por mi propio crecimiento y futuro. Además, Grisa está mejor sin saber que tengo un hijo, especialmente porque la traje al mundo y no quiero que me juzgue mal. Por tanto, hoy iré personalmente a buscar a mi hija en la escuela de música y le revelaré la verdad sobre su padre, a quien ella cree fallecido. La madre me sugirió que dijera que su padre se encontraba en una misión de negocios confidencial, que era un secreto que no se podía revelar a nadie. Es sorprendente cómo la niña confía ciegamente en todo lo que su madre le dice. ¿Debería decírselo a ella? Eres un cuco y no una madre, exclamó Nadezhda Lvovna, quien ya no tenía la paciencia necesaria para atendernos. Sí, comprendes mucho, estabas casado. Estoy agotada de criar a mi hija sola, por lo tanto, es justo que su padre se haga cargo de Tanka ahora. Me alegra enormemente que haya aparecido, señor Alye. Sí, ¿quién es usted? Posees una mezcla de egoísmo, ira y amor, ni una pizca, pero Yari sigue feliz. Fui al salón de música de Tanka, su padre también estará allí, los presentaré después de que Albina se marche. Nadezhda Lvovna estuvo al borde de las lágrimas, su hija mostraba una obsesión desmedida por obtener un sello en su pasaporte, sin comprender que esa marca no aseguraba la felicidad. Había entregado algo invaluable a su querida Taniusa, quien se quedó perpleja al verla acercarse al edificio. En lugar de esperar a la abuela, la madre, la niña preguntó confundida. Albina sonrió y tranquilizó a la niña enferma. Tanya y la abuela están bien, ¿no te alegras de verme? Yo sí estoy contenta, es solo que nunca antes viniste a buscarme. En esta ocasión no falté. Hoy hice planes especiales para salir temprano y poder pasar tiempo contigo. Tengo algo muy importante y agradable que decirte. La sorpresa se reflejó en el rostro de la chica. Te presentaré a alguien. ¿Ves a ese chico sentado en el banco? Sé que lo identificas como el taxista que nos llevó a casa el día que visitamos a la abuela. Pues bien, ese chico es tu padre. Los ojos de la niña se abrieron de par en par. ¿Pensabas que tu padre estaba en un avión que se estrelló? En realidad, tu padre estaba de viaje de negocios, aunque no era un viaje común y corriente, algo que no es un secreto para nadie. Expresar que eso no ocurre, claro que ocurre, pero ahora tu padre ha vuelto y desea conocerte de verdad. Todos viviremos juntos, tu padre y yo. No, Taniusa, no viviremos juntos. Resulta que tu padre tiene otra esposa. La niña apenas comprendió lo que le dijo la madre de Tanya. Cuando crezcas, comprenderás más. Sin embargo, créeme, a veces los adultos pasan por esto. Se separan después. Muy bien, vamos a presentarte a papá Albina. Agarró la mano de la pequeña y juntos se encaminaron hacia Alejandro, quien dio un salto emocionado. Se apresuró a reunirse con ellos, llevando en sus manos un enorme osito de peluche. Hola, saludó la hija a la niña Alexander. Esto es para ti. No conozco al caballo que tanto te gusta, pero sin duda iremos juntas a la tienda y podrás elegir lo que desees de verdad, prometió. Mi padre, por supuesto, aún no podía creerlo, Tanya. Y tú te pareces mucho a mi madre, tu abuela Tom, pero definitivamente también me estás haciendo sonreír. Albina siempre se asombraba de que su hija no se asemejara a ella. La niña observó a Alexander y le pareció que esto era una suerte de chiste. ¿Cómo era posible tal cosa? Ella está convencida de que su padre falleció, pero de repente lo ve vivo y lleno de energía en este peculiar recorrido. En el mundo secreto de los negocios, Albina no imaginaba que su hija era más astuta de lo que parecía y erróneamente la subestimaba por su corta edad. Tanya reflexionaba sobre la inocencia de los niños pequeños al escuchar historias sobre el piloto, cuya veracidad dudaba. Recordaba con claridad la imagen del hombre en la fotografía que su madre le mostró años atrás, el cual se decía que era su difunto padre. Sin embargo, el hombre que ahora se presentaba como su padre era completamente distinto al retratado en la imagen. La madre de Tanya la había engañado,
y ahora su verdadero padre había aparecido de repente. La pequeña estaba confundida y no entendía lo que estaba sucediendo. Entre lágrimas, acusó a Albina y Alexander de ser unos mentirosos. Lanzó el oso al suelo y pidió a Tanya que se detuviera. Con un grito, Albina se alejó corriendo, dejando a Alexander atrás, quien reflexionaba sobre la conveniencia de que Alye misma hablara con su hija. Después de todo, ella es la madre de Tanya y él sigue siendo un desconocido para la niña. Tanya necesita tiempo para adaptarse a su presencia en su vida. La actitud del padre y de la niña no tomó por sorpresa al hombre en general. Sin embargo, ¿por qué anhelaba que ella corriera hacia él con entusiasmo exclamando, «Papi, me alegra que hayas regresado»? Simplemente no sentía amor por Albina y no deseaba tener descendencia con ella. Ahora, al descubrir de manera fortuita que su hija estaba creciendo, realmente deseaba establecer una conexión con ella, aunque esto no implicaba que Tanya estuviera dispuesta a aceptarlo. Albina intentó alcanzar a su hija, pero la pequeña de 7 años resultó ser mucho más veloz y ágil que su madre, quien nunca había gozado de buena condición física. La madre, sin aliento, gritó a la niña de inmediato. La mujer se detuvo al sentir un fuerte cosquilleo en el costado debido a la rápida carrera. Tanya continuó corriendo, con lágrimas nublando sus ojos sin saber hacia dónde iba. Se sentía asfixiada por el resentimiento y la falta de comprensión de por qué su madre la había engañado durante tanto tiempo. De repente, se escuchó un chirrido de frenos y Albina vio cómo el auto se detenía bruscamente. Su hija, aterrorizada y caída en el asfalto, estaba a punto de ser arrollada. En el último instante, logró agarrar la mano de la niña y así evitar una muerte segura. María le preguntó a su esposo si podía acompañarlo, recordando el incidente con el auto una hora antes. Le pidió que la dejara observar desde lejos, ya que tenía un presentimiento. Aunque no quería saber el día exacto, María compartió un sueño inusual que había tenido con Nika, donde le decía a su madre que no llorara más por ella, ya que se sentía bien y confiaba en reencontrarse algún día. Además, expresó su preocupación por su hermana en peligro. Verónica se vio interrumpida antes de poder hablar. María, tras despertarse, permaneció despierta hasta el alba. La dama no lograba sacudirse la certeza de haber presenciado a su hija sin vida y no alcanzaba a comprender la amenaza que acechaba a Taniusa. Una inquietud profunda la embargaba. Al comunicarle su esposo a María que se encontraría con la pequeña, un impulso en su corazón le indicó que debía acompañarlo. Durante la conversación que sostuvieron, Masa los espiaba y notó cómo la niña se alejaba corriendo. En ese instante, María intuyó que algo no marchaba bien. No se apresuró a perseguir a la niña, su instinto le indicaba que debía alcanzarla. A diferencia de Albina, María, la exatleta, demostró ser mucho más resistente. Logró llegar justo a tiempo, evitando así una tragedia inminente. Taniusa ya estaba detrás de María, abrazando a la niña. Tanya lloraba, y en ese instante no se cuestionó quién era esa mujer desconocida que la llamaba por su nombre. Seguramente estaba en estado de shock. No derrames lágrimas, mi amada, todo lo negativo ha quedado en el pasado, Masa reiteró con ternura. De tamaño considerable, ella corría desenfrenada. No bastó con que acabara en prisión por su culpa, pues también tengo hijos. María se disculpó por no haberle explicado al conductor que no era la madre de la niña. A pesar de ello, Masa abrazó a Tanya, quien lloraba, y se unió a su llanto. Ahora comprendía la advertencia de Eroni y agradecía mentalmente la astucia de Sadina. Albina se acercó a ella y exclamó, «Momento, ¿qué has hecho? ¡Qué prisa la tuya, propia de una madre! ¿Acaso no te das cuenta de que podrías? Fallece, eres un desecho, ojalá pudieras aullar apropiadamente». María le pidió a Tanya que no gritara, y estaba muy asustada, pero gracias a Dios no sufrió heridas. ¿Qué identidad posees en realidad? Albina agredió a María sin siquiera considerar mostrar gratitud por rescatar a la niña y cómo conoces el nombre de mi hija Masenka. Gracias, expresó Alexander Alye, acercándose rápidamente, presentando a Masa, mi cónyuge.
Si no hay objeciones hacia mí, ¿me permiten retirarme?, preguntó, mientras observaba perplejo la escena, notando que el niño no había sufrido daños. Por supuesto. Adelante, ve. Perdóneme, por favor. Claro que no hubo quejas cuando el conductor dejó a Sasa. Acompañé a Tanya y le confesé a mi hija, perdóname por mi ausencia en tu vida durante tanto tiempo. Simplemente desconocía tu existencia. Cuando te vi por casualidad en un taxi con mi abuela, enseguida sentí que eras mi hija. Descubrí tu identidad y me aseguré de que no te confundieras. ¿Eres piloto? ¿Estás en una misión secreta?, preguntó la niña entre sollozos. No, he vivido en esta ciudad todo este tiempo, simplemente no sabía de ti. Bueno, no lo sabía. En su hogar, considero que las impresiones iniciales son adecuadas. Quizás sea prudente consultar a un médico, planteó María, ya que Taniusa se había caído, presentaba raspaduras y posibles moretones graves. Puede que te sientas un poco desaliñada, al menos permíteme acompañarte a casa, sugirió Alexander. Está bien, aceptó Alye, anhelando llevar a la niña con su madre y regresar a casa hoy en la medida de lo posible. Mientras Grigory y las mujeres volvían de un viaje de negocios, planeaban una velada romántica con su amada Sasa. Iría yo misma, le comunicó María a su esposo, y me encargaré de llevar a Taniusa. Gracias por volver, expresó la niña al acercarse de repente a María. Y gracias a ti, respondió Masa con una sonrisa, acariciando con ternura el despeinado cabello de la niña. ¿Por qué te sorprendió mi presencia?, preguntó la niña. Simplemente porque existes, contestó María. Eres una chica increíble. Ya basta, comprendo que Albina dio órdenes por alguna razón. Al observar a María, una intensa irritación y un atisbo de celos invadieron a Albina. Recordaba perfectamente aquel día, hace años, cuando reveló a Alexandre su embarazo y descubrió que él estaba casado y no abandonaría a su familia. Mientras se alistaba, de repente sintió un golpe en la cabeza y vio frente a ella a la persona que arruinaba sus sueños de un matrimonio feliz. Alye pensó en Masa, una mujer común, y se preguntó por qué alguien tan simple tenía tanta suerte con hombres buenos y bellezas deslumbrantes. Se cuestionó la injusticia de que, a pesar de ser todo lo contrario, Masa pronto sería una mujer casada feliz. Este pensamiento aligeró su alma al instante y Albina, tomando la mano de su hija, corrió tras ella. Al detener el vehículo, Alexander se sorprendió al ver a Nadezhda Lvovna extendiéndole las manos, las cuales estaban marcadas por lágrimas y moretones. Tanius, intrigado, le preguntó a su madre qué había sucedido. Con calma, ella le explicó que Tanya se había tropezado, intentando tranquilizarlo al asegurarle que no había ocurrido nada grave. Al descender del vehículo, Alexandra Alye le comunicó a su hija que no era preciso relatarle a su abuela lo ocurrido, ya que la anciana no necesitaba saber nada que pudiera entristecerla. Además, le recordó a la niña que ella misma era responsable de la situación. La pequeña asintió con entusiasmo, demostrando su cariño hacia su abuela Nadie y evitando causarle molestias. ¡Qué maravilla! Ve a lavarte las manos y luego me encargaré de tus moratones, le dijo la abuela a la niña antes de dirigirse a su hija. Sobre la reunión, ¿cómo fue todo? Está todo bien, mamá, respondió la hija. Sí, todo está bien. Grisa llegará en aproximadamente una hora. Aún debemos preparar la cena, Alye. De hecho, quería hablar contigo más tarde, saludó Albina, expresando su deseo de no tener que correr a la tienda para comprar carne y poder disfrutar de una conversación con su madre. Nadezhda Lvovna dejó escapar un suspiro mientras cerraba la puerta tras su hija, incrédula ante las palabras de Tara. Opté por indagar a la joven sobre lo sucedido en realidad, pero Tanya, evitando la mirada, insistió en que simplemente se había tropezado. Siempre te he inculcado la importancia de ser honesta, y ahora me estás mintiendo. Dime la verdad sobre lo ocurrido, le dije. Si intentas molestarme de esta manera, mi enfado será aún mayor, añadí. Confiesa, huía de ellos y por poco me atropellan, reveló la niña. La abuela Tanya preguntó sorprendida,
¿por qué escapaste? Sé que hoy viste a tu padre, no te caía bien, supongo. Está bien, pero la tía Masa me agradaba más. ¿Quién es esta tía Masa que se ha convertido en mi esposa? La hija de mi padre tropezó, ¿la has conocido? Ella me salvó, Nadezhda se aferró al corazón, esta noticia realmente me perturba. Tomaré unos calmantes y luego me contarás todo con lujo de detalles, estoy exhausto como un perro, expresó Grigory al abrirle a Albina la puerta y encontrar la cena lista. La mujer se había ocupado de preparar sus chuletas favoritas. ¡Qué maravilla! Tengo un hambre voraz, así que me lavé las manos en la mesa, todo salió bien, vámonos, deseaba Grisenka. Permíteme compartir contigo sobre nuestro viaje de recién casados, expresó Albina mientras Grigory se acomodaba a la mesa y disfrutaba de su cena con voracidad. ¿Cuál será nuestro destino y cuánto tiempo debo estar ausente en el trabajo? Necesitamos abordar este tema de inmediato, cuestionó Grisa con descontento, interrumpiendo el festín de carne. Por favor, come primero. Claro, cariño, después hablaremos. Mis disculpas, este plato es exquisito, al menos eso es seguro. Al hacer más preguntas, me da la impresión de que Albina no mostraba preocupación alguna por su hija. María, en vez de abrazar a la niña para tranquilizarla, la confrontó con reproches. Cualquiera habría celebrado que la niña no estuviera herida. Me dio la impresión de que Alexandre estaba de acuerdo con su esposa. Durante mucho tiempo la defendí, pero al final, Albin tiene un temperamento difícil, por eso no sorprende que aún no esté casada. Aunque aún había alguien dispuesto a acompañarla al altar. Mash, qué astuto eres. ¿Cómo llegaste justo a tiempo? La sorpresa invadió a Nikan cuando presenció el automóvil a punto de atropellar a la niña, sintiendo una sensación inusual. ¿Es verdad que nuestros seres queridos nos vigilan y nos protegen? No tengo certeza. Mash nunca había reflexionado sobre ello. De igual forma, SG, de manera asombrosa, salvó a Tanya de un peligro inminente. Es aterrador considerar la posibilidad de que ocurra algo que no se pueda solucionar. Al abrazar y tranquilizar a Tanya, experimenté una profunda conexión con ella, no solo por su parecido con nuestra hija, sino también por la certeza de que Tanya no es nuestra hija. En ese instante, Verónica, me di cuenta de que podía sentir un amor genuino por esta joven. Creo que a Tanya le falta una gran dosis de cariño materno, lo cual me entristece mucho por ella. Al ver las fotos que me mostraste, noté que sus ojos reflejan tristeza, incluso cuando el sol brilla, sus ojos continúan mostrando esa melancolía. Me encantaría poder reconfortarla y espero sinceramente que podamos entablar una amistad. Anhelo ser un auténtico padre y compañero para Tanya, reconozco mi error y confío en que me perdone y me permita formar parte de su vida. Después de semanas, Grigory y Albina regresaron a la casa de Versus Saxa, sin festejos ni presencia de familiares, así transcurrió el regreso. Recién arribaron a la oficina tributaria, formalizaron su unión y se dirigieron a su hogar, Grisa. Quizá podamos festejar al menos nosotros dos, propuso Albina, sugiriendo visitar algún sitio cercano, donde hay un restaurante acogedor, aunque extrañamente no siento ganas de salir bostezando. El caballero contestó, entonces, pidamos comida para llevar del restaurante y la disfrutamos en casa. Solo debemos recordar incluir una botella de champán en el pedido. Prefiero evitar la comida de restaurante debido a mi malestar estomacal. Prefiero preparar algo casero, ya que hay una gran variedad de alimentos en la nevera. ¿Por qué deberíamos invertir dinero en un restaurante? ¿Estás insinuando que me permitas marcharme en este preciso instante? En la cocina, Grisa se pone manos a la obra preparando la comida, mientras Albina, algo confundida, permanece frente a la estufa en un día común. Grisa, con voz queda, le pide a Albina que cocine mientras él descansa, disfrutando del silencio para tomar una siesta. Albina, recordando cómo solía quedarse dormida viendo la televisión, menciona que la presencia de la televisión no le molestaba cuando pasaban la noche juntos, evidenciando que no estaban casados. Ahora habitas en mi dominio y has borrado por completo mis palabras, creyendo que un hombre siempre tiene la verdad. Si sigues siendo sumiso, todo saldrá bien entre nosotros.
Empezarás a impresionarme y regresarás a la choza alquilada o a tu madre. Tras estas palabras, Grigory se dejó caer en el sofá. Albina no tuvo más opción que dirigirse a la cocina y comenzar a preparar la cena, sintiendo las lágrimas brotar de sus ojos. Esta no era la vida familiar que ella había imaginado y Grigory ahora parecía completamente distinto. A él le encantaba ser el líder en la relación, pero Albina consideraba que eso era algo completamente normal. Para ella, un verdadero hombre debería ser tan fuerte y seguro que estarás a su lado como una muralla impenetrable, y eso es precisamente lo que ella siempre anheló, contraer matrimonio en toda su plenitud. Sin embargo, Albina no estaba contenta con la situación actual, donde se espera que las mujeres se limiten a las tareas domésticas y no tengan derecho al voto. ¿Qué se escondía detrás de Domostroy, aquello con lo que tanto había soñado en este día tan esperado en el que se convierte en esposa, aunque no la reconozcan como tal? La celebración nupcial, bajo el sol que seguirá brillando con esplendor, la disfrutarán juntos en un ambiente cargado de romanticismo. Sin embargo, los recién unidos en matrimonio ahora. Mientras su esposo roncaba en el sofá, ella preparaba chuletas en la sartén, en un ambiente que destilaba algo de romance. De repente, Nadezhda Lvovna exclamó al ver a Alexander, quien se acercó para hablar sobre su hija. Había llamado con antelación para avisar de su visita. Hoy recibió una señal, lo que significaba que podía reclamar oficialmente a su hija. Sí, ya nos conocimos cuando saqué a ti y a Taniusa Domokey de la escuela de música. Fue entonces cuando me di cuenta de que tengo una hija. Búscala, le dijo Alexander a Nadezhda, entregándole un trozo de papel. Bueno, respondió ella, permitiéndole entrar al apartamento. Taniusa acudió al bautizo de una amiga para poder charlar tranquilamente, no para pelear. Por supuesto, vine con amabilidad. La conversación entre la abuela y el padre de la niña fue extensa, desafiante y sumamente honesta y al mismo tiempo muy sincera. Alexander compartió la angustia que él y su esposa experimentaron, lo cual impactó profundamente mi esperanza. Sé que Albina no depende mucho de su hija, no lo oculta, mencionó Sasa. Lamentablemente es así, asintió la abuela, el esposo de Albina. Desconozco por completo que sea madre. Su corazón late con temor. Es triste pensar que la dejará cuando descubra a la niña, pero Tanya es una niña maravillosa. Sí, la quiero mucho, Sasa. Quiero ser honesto contigo, cuando descubras que tengo una hija, esos fueron los pensamientos que me vinieron a la mente. Sin embargo, ahora que conocí a Tanya y empezamos a comunicarnos, comprendo que lo más importante es la felicidad de mi hija. Para mí, es importante que ella decida si está mejor contigo. Así será, solo la visitaré de vez en cuando y la recogeré los fines de semana. Si así lo desea, mi esposa Masa también es encantadora. Tanya también me pareció agradable. Parece que estamos de acuerdo en esto. Aprecio tu sinceridad, Sasa. Eres un padre y la ley te respalda. No me interpondré si tu nieta realmente desea estar contigo. Permítele tomar su propia decisión. Reconozco que eres una persona admirable, a pesar de que tuve una actitud desfavorable hacia ti. Sin embargo, lo comprendes. Después de enterarse de que mi hija estaba esperando un bebé, la dejaron sola y la presionaron para que se deshiciera del niño. Después de muchos años, reaparecieron en nuestras vidas. Al principio desconfiaba de ti, pero ahora veo que no representas ningún peligro para mi nieta. Me siento muy arrepentido por haber dudado de ti. Sin duda, frente a Tasha y posiblemente ante ti, Sash, no te juzgo. Nadie está exento de cometer errores, todos tropezamos en algún momento. A veces esos errores tienen consecuencias, pero en ocasiones la vida nos brinda una nueva oportunidad para enmendarlos. Durante un año más, Taniusa seguía compartiendo su vida con su abuela, disfrutando de una relación amorosa y de confianza con VM. La niña se sentía feliz de confiarle todos sus secretos. Juntos, los tres exploraban la naturaleza, asistían al cine y al circo, o simplemente paseaban por la ciudad,
disfrutando del clima agradable y compartiendo momentos especiales. Nadezhda Lvovna era una presencia constante en sus vidas. Me siento contenta por mi nieta, pero al mismo tiempo me molesta que un desconocido le brinde más afecto y cariño que su propia madre. Esta mujer se había encariñado sinceramente con la hija de su esposo, una joven inteligente y amable que era imposible no querer. Sin embargo, el hecho de que su madre no sintiera amor por ella seguía siendo un enigma para todos. A pesar de vivir todavía con Grigori, Albina no era feliz. A pesar de tener una posición muy favorable como esposa, Grigori resultó ser muy terco y controlaba todos los gastos y acciones de su esposa sin su consentimiento. Alje no podía entender por qué. Incluso se tomó el tiempo para hacerse la manicura. Al encontrarse con sus conocidos y amigos, les regaló una sonrisa radiante y les aseguró que se sentía plenamente feliz. Solo Nadezhda Lvovna pudo percibir que su hija estaba mintiendo. Albina ocultaba la verdad sobre tener una hija que Grigori aún no conocía. Como es habitual, no se puede ocultar la verdad por mucho tiempo, como si intentaras esconder un elefante en una bolsa. El hombre estaba furioso con su esposa por no haberle contado la verdad. A pesar de no sentirse feliz en su matrimonio, Albina seguía adelante. La mujer temía quedarse sola de nuevo, preocupada de que las habladurías de una mujer divorciada pudieran perjudicarla. Un remolque olvidado, siempre le importó lo que pensaran y dijeran las personas que realmente no se preocupaban por ella. Grigori perdonó a Albina con la condición de que su hija viviera con su abuela y nunca apareciera en su casa, Alje. Estaba decidida a asegurarse de eso. Ahora, apenas me comunico con mi hija, por miedo a molestar a Grisa. Mientras tanto, crecí y me acerqué más a su padre y a María. Una vez le expresé a su abuela mi deseo de vivir con la familia de su padre, pero prometí visitarla con frecuencia, asegurándole la niña mientras se abrazaban. Nadezhda Lvovna, con cariño hacia su nieta, le expresó que lo más importante para ella es su felicidad, contestó mientras enjugaba una lágrima. Taniusa ha cumplido su promesa, recordando a su abuela con llamadas diarias y visitas frecuentes. Nadezhda Lvovna se alegra al ver a Tania formar parte de una familia donde es amada sinceramente por Alexander. La relación entre la mujer y María es excelente, siendo Taniusa siempre bienvenida en su hogar. Gracias a esto, no se siente sola como Albina. Con el tiempo, la niña de 11 años participó en un concierto de reportajes. El padre de Taniusa, junto a María y sus dos abuelas, Nadezhda Lvovna y Tamara Danilovna, acudieron a la Academia de Música para brindarle apoyo. Su madre, Alexandra, también se unió a ellas, formando un grupo de mujeres muy unidas. A pesar de los nervios, Taniusa brilló en su actuación. Después, decidieron disfrutar de un paseo por el parque y almorzar en un acogedor café. Mientras estaban sentadas a la mesa, el teléfono de Nadezhda Lvovna sonó. Con elegancia, sacó su teléfono del bolso y se alejó para contestar la llamada de su hija Albina, quien necesitaba dinero urgentemente. Ana, ¿cuál es tu deseo? La reacción de Nadezhda fue de sorpresa. Lvovna, bueno, no necesitas preguntar, solo házmelo saber. Claro que puedo, pero tú estás ocupada trabajando y compartiendo tu vida con tu esposo. Esto en realidad no es un problema, pero ya estamos un poco tarde, ay ya. Mintió, ya que no quería aceptar que debía informar a su esposo sobre cada pequeño gasto. Recientemente se dio a la tentación y, mientras su esposo estaba fuera en un viaje de negocios en una ciudad cercana, decidió ir de compras al centro comercial. Adquirió un vestido y unos zapatos maravillosos, los cuales tuvo que ocultar para evitar que Grigori los descubriera y provocara una situación vergonzosa. Necesitaba recuperar mis comidas con premura, mi esposo no me ubicó y no me pidió explicaciones. Está bien, Alje, te daré dinero, dijo. Genial. Entonces iré a verte ahora, no necesito dinero en una tarjeta, respondí. Pero, en ese momento, no era factible. No estaba en casa y comenzaste a enojarte, hija. ¿Cuándo vas? Taniusa asistió a un concierto en una escuela de música hoy y ahora estamos todas almorzando juntas en un café.
todas juntas, imitando a Albina, quien en realidad no quiere llamar a su hija y felicitarla por su actuación. Taniusa es muy talentosa, no quiero sentir que estás bien allí sin mí, pero tengo mi propia vida y mi propia familia. Nadezhda señaló que no percibía alegría en la voz de la persona al hablar de su familia. Le aseguró que estaba contenta de estar casada con Grisa y le dijo que la llame cuando sienta lo mismo. Le recordó a su hija que antes era más feliz sin su marido y que el matrimonio la agobia. Le aconsejó que no puede engañarse a sí misma y le preguntó por qué no se va. Grisa le aseguró a su madre que todo estaba bien para él. Albina, llena de nerviosismo, dio una respuesta antes de desplomarse, mientras que Nadezhda observaba. Volvió a sentarse en la mesa para continuar disfrutando de la agradable compañía. Se alegraba por su nieta, aunque su mente no dejaba de preocuparse por su hija, quien buscaba lo más valioso en la vida. Cada persona es libre de elegir su camino y aprender a vivir, estableciendo sus propias prioridades. Por lo tanto, no se le puede culpar en primer lugar por sus fracasos.